Pensando en voz alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Hoy tengo el gran gusto de tener a un muy buen amigo, una persona que yo respeto mucho, no solo por lo que piensa, sino que por lo que hace. Y es de las pocas personas que yo sinceramente puedo responder por su integridad y por su patriotismo. Yo le quiero dar la bienvenida a mi buen amigo Billy Cader, quien fue injustamente sindicado de acciones en Venezuela, cosas que ni se le cruzan por la mente porque él es un médico con mucha mística, es un empresario con mucha mística y yo he tenido el honor y el gusto de servir con él en la Cámara de Comercio de Santa Ana y en la Cámara de Comercio de San Salvador y puedo atestiguar no solo su comportamiento y sus valores, sino que sus ideales. Así que bienvenido, Billy. Muchas gracias, Alfredo. Realmente las mismas palabras serían de mí para ti. Realmente tengo una gran admiración por ti y por todo lo que haces por este país, desde que este país tiene una historia en la nueva era de la democracia. Gracias, Billy. A mí, pues yo desafortunadamente estaba fuera del país cuando estalló este escándalo de Venezuela. Me pareció genial que Robertillo Dabuizón haya ido a Venezuela. Yo sé que tú no tuviste la oportunidad de hacerlo, pero sí me gustaría escuchar de parte tuya la evolución de este penoso caso. Bueno, sí, yo primero agradecerle a Roberto que haya ido porque me ayuda a mí también a desmentir que todo esto fue pues, realmente una farsa. El presidente Maduro queda mal parado en este país porque quedaría como un presidente que ha mentido a su país y a este país. Y realmente es admirable esa acción valerosa de Roberto de ir a Venezuela y decir, esta es mi voz, escuchen, este es mi acento. Así que quiero agradecer esa acción realmente de parte de él, porque nos ayuda a limpiar a los salvadoreños. Porque a veces creo yo que cuando hay personas que quieren polarizar siempre en el país, y para mí es una causa más importante porque no nos desarrollamos, porque a todos nos da miedo esa polarización que hacen políticos antiguos, de que medio se mencionó eso y ya habían personas en la televisión, diferentes personas diciendo, pues sí, en el pasado la derecha ha tenido relaciones con tal cosa, me imagino la derecha va a decir lo mismo, pues sí, si los izquierdistas han sido terroristas, secuestradores, al final no terminamos nunca porque, o sea, me gustó más Mari Carmen Aponte o el gobierno de Estados Unidos que rápido dijeron, no, y esto se desmiente, ¿verdad? Igual hubieron aquí personas... políticos que siempre decían, bueno, si el presidente Maduro es una persona seria, hay que hacer caso, pues, o sea que realmente es difícil saber de que alguien sea tan serio con todo lo que él ha proyectado ante el mundo, ha intentado un montón de veces que lo han querido matar, que se habló con un pajarito o no, etcétera. Entonces yo creo que uno tiene que ser prudente y antes de dar un visto bueno a algo así, es mejor ver realmente cómo está sucediendo, porque, por ejemplo, en el caso de Roberto, es un diputado que está en la junta directiva de la Asamblea de este país. O sea, realmente es un insulto fuerte al país que se va a quedar ahí, porque yo no creo que esto pase a más. No veo que realmente a Roberto lo va a defender nuestro país, nuestro gobierno va a venir y decir, bueno, ahora por favor pida disculpas aquí porque usted acusó a una persona y nos presenta una grabación bien cantinflesca, ¿verdad? Porque realmente no es ni la voz ni el acento de él y esa prueba la da él así al público. Entonces yo creo que lo mejor que pudiera hacer es, bueno, sí, alguien me dio esta información, me la dieron mal, porque no creo que el presidente Maduro haya venido aquí o el canciller venezolano haya venido aquí a hacer la investigación, sino que alguien le dio mal la información. Ahora, fíjate que yo creo que tú sos demasiado diplomático, Billy. Yo no lo pondría a falta de prudencia, yo lo pondría a maldad. O sea, yo ya desde hace muchísimo tiempo le dejé de dar el beneficio de la duda a Chávez y al chavismo y a la gente que merodea, porque esa es la palabra, merodea alrededor del chavismo. Y como tú muy bien dices, es un insulto para el pueblo de Venezuela. O sea, uno de salvadoreño se puede sentir insultado
por acciones contra amigos, pero en realidad quien verdaderamente debe sentirse insultado es el venezolano, porque esta gente no solo le ha mentido a su propio pueblo, sino que está empobreciendo a su pueblo y esclavizando a su pueblo. Sí, y aparte que acciones como esta, es una elección que está muy reñida, tiene que contar los votos, y acciones como esta, ¿qué influencia tuvo, por ejemplo? O sea que definitivamente el presidente Maduro se queda con los pies hinchados, porque la calumnia que hizo le tuvo que haber funcionado para algunas personas. Y si al final de los votos él llegara a ganar por un poco, siempre va a quedar la duda, ¿y ganó con esa calumnia? ¿Verdad? O sea que él para mí no queda siempre bien. O sea, por eso yo creo que ahí va a quedar, ¿verdad? O sea que ya quedó. Yo no sé qué va a pasar en Venezuela, Billy, porque yo sinceramente creo que hubo fraude. O sea, esas 3,000 y pico de pruebas que ha presentado la campaña, el comando de campaña Simón Bolívar de Enrique Capriles, creo que es contundente. O sea, yo he visto videos y no creo que sean videos arreglados, porque es muy difícil arreglar eso, de ese tal voto asistido, a donde se ve un gorilón acompañando a señoras que obviamente no necesitaban asistencia para votar, ¿verdad? Y es más, yo vi cuando el gorilón le decía a dónde votar. Y que eran 5 fotos fáciles. O sea, y esa es una de las 3,000 y pico de pruebas que hubo manifestaciones de fraude. Esto es sin mencionar, Billy, el abuso de los medios de comunicación estatales, que es más del 80% de los medios de comunicación. Ese abuso a donde ellos tenían infinidad de minutos al aire y a la campaña de Enrique Capriles le daban una milésima parte de eso, eso no es democrático. Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que han habido irregularidades que son obvias, ¿verdad? Y que hace que el gane, como vuelvo a insistir, de Maduro, que ahora es a la fuerza, ¿verdad? Porque no han querido ni siquiera decir vamos a contar y ver si está esto mal. No, vamos a contar, pero él ya es presidente, ¿verdad? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Definitivamente ellos a la fuerza quieren mantener el poder y era de esperar, ¿verdad? Porque es la manera de ser de ellos, ¿verdad? Sí, ellos han venido cambiando las leyes, no solo en Venezuela, sino que en otros países que se manejan igual, cambian las leyes para poder seguir estando en el gobierno, para poder seguir siendo ellos los capitalistas y el pueblo los pobres, ¿verdad? Otra cosa que a mí me defrauda, y ya volviendo a El Salvador, Billy, yo a Hugo Martínez le he tenido aprecio, pues, y creo que es de lo mejorcito que hay en el gobierno de Mauricio Funes. Y el hecho de que Cancillería no reaccionara en defensa de ustedes y en defensa de El Salvador, a mí eso me decepciona profundamente. O sea, creo que el gobierno de El Salvador le falló a El Salvador exigirle explicaciones al candidato venezolano. Sí, yo creo que la acusación que hizo, por ejemplo, contra mí, tal vez no tengo la fuerza política de Roberto, ni me conoce el país, ¿verdad? Tal vez solo soy conocido en mi ciudad, pero el daño que te hace a tu familia, a tu padre, a tus hijos, o sea, es fuerte y te queda para toda la vida. Y sentís lo mismo, eso, como esa incapacidad de un gobierno para defender a su pueblo, pues, o sea que ellos, aunque si consideran que es patrón Venezuela de ellos, pues realmente yo me considero ciudadano, y como ciudadano de un país, yo considero que tengo la soberanía en mis manos y que debo ser defendido por mi país, ¿verdad? Pero yo vuelvo a insistir, una cosa es lo que tú quieres, ¿verdad? Y otra cosa es lo que va a suceder, ¿verdad? Yo creo que, como te digo, que ya no creo que venga ninguna reacción de nuestro gobierno hacia el gobierno de Venezuela y que airadamente le diga, bueno, usted mintió. Porque el caso más importante sería el de Roberto, porque Roberto, bueno, en el caso mío, faltaría que inventen algunas pruebas, no sé qué pruebas puedan inventar, ¿verdad? Porque yo no tengo ni llamadas a Venezuela, no tengo ningún contacto con nadie de Venezuela. Tendrían que hacer una buena invención. Un buen montaje. Un buen montaje de todo. Pero en el caso de Roberto, él fue, o sea, habló y regresó. Entonces, primero, no había ni orden de captura contra él. Roberto no fue con ningún fuero. O sea, estoy seguro que no iba ni con pasaporte oficial, ¿verdad? Entonces, eso ya es suficiente como para que el gobierno de El Salvador, airadamente, así como el gobierno de Venezuela pasó mi cara, por ejemplo, cada hora en Telesur, y mi cara y mi nombre pasó
por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Tendrían que pedirle que haga lo mismo y que diga, mire, o sea, realmente nos dieron mala información y esta persona fue el que no tiene información aquí en Venezuela y aquí lo vamos a juzgar por andar dando información falsa. Pues si de aquí El Salvador vino, pues que manden quién fue de aquí y que lo juzguen, ¿verdad? ¿Por qué dio esa información? O sea, eso es lo que uno esperara, pero que vaya a suceder eso, Alfredo, no creo. No, y mira, hay una cosa, yo he sido calumniado varias veces en mi vida y la calumnia es producto de la cobardía y de la falta de capacidad. Y como decía Don Quijote, Miguel de Cervantes, en esa gran obra Don Quijote, cuando los perros ladran es que vamos avanzando, decía. Nadie va a calumniar a una persona que propone, nadie va a calumniar a una persona que pasa por la vida desapercibido. Generalmente se calumnia a aquellas personas que son consideradas amenaza. Y cuando sos una amenaza para el cobarde, para el aprovechado y para el incapaz, creo que es una medalla de honor, Billy. Y te digo yo, por eso estoy metiendo las manos al fuego por ti, porque me parece una tremenda injusticia lo que se te ha hecho a ti y a Roberto. Muchísimas gracias, Alfredo, de verdad. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo siempre he pensado que algo más terrible que la calumnia es la verdad, y aquí, gracias a Dios, la mentira tuvo patas bien cortas y la verdad lo alcanzó bastante rápido. La historia va a decir, ¿verdad? O sea, pero como te insisto, o sea, el daño que te hacen siempre es fuerte. La gente que cree en ti, al revés, creo que yo tengo que agradecerle, bueno, a Dios y a todas las personas como tú que me han apoyado. O sea, yo he recibido un montón de correos electrónicos, de llamadas telefónicas, anuncios, campos pagados en la prensa, que tengo que agradecer por toda mi vida, ¿verdad? Y agradecer cómo puede tener uno realmente tanto amigo valioso, y uno también no se ha dado cuenta de toda esa capacidad que ha habido en la vida de uno de ir conociendo más personas y estrechando esos corazones, ¿verdad? Así que eso sí, agradecido estoy con todas esas personas, como tú dices, y lo que sí me da miedo a veces de que yo pues, estuve en la política hace 2 años, fui miembro del COENA, en el partido de Arena, y sigo siendo de Arena, o sea, no es que me haya salido de Arena, pero a veces me da miedo que digan después, ya viste, no te metas en política porque mira lo que pasa, y la gente honesta que se mete en política, mira cómo lo embardura. O sea, yo creo que es algo que no quiero que pase, y sí decirle al pueblo que realmente cada país tiene los políticos que se merecen, porque es un reflejo de la sociedad que existe. O sea, muchas veces oigo hablar a las personas mal de los políticos, pero así está nuestra sociedad. O sea, que hay gente de que le roban alguna cosa en el carro y va a ir a comprar donde venden las cosas robadas. Compra CD piratas y justifica. O sea, yo digo, está bien, compró el CD pirata y diga, es malo, pero lo compré. Pero no lo justifico porque el otro es muy caro. Entonces, la sociedad en sí no estamos realmente apoyando a la gente honesta. O sea, estamos... No, ya vamos a hablar de eso, porque digamos, yo en el próximo segmento, tú eres un empresario y médico, y que son dos profesiones muy raras de encontrar. Y me gustaría en el próximo segmento verlo de la ley de medicamentos contigo, porque con gusto. Y en el último segmento hablar de Arena. Pero antes de cerrar este segmento, quería hablar algo que hablamos contigo fuera de cámaras, que es los médicos cubanos en Venezuela. Creo que los médicos cubanos en Venezuela han sido esclavizados por el régimen, porque a esos médicos cubanos, a los honestos, porque hay algunos que son simples operadores políticos, sí. Pero aquellos que son honestos son esclavos del sistema. O sea, el salario se le paga al régimen castrista, que se queda con el 80-90% del salario. O sea que básicamente son esclavos del sistema y están siendo utilizados con fines políticos adentro de Venezuela. Bueno, yo creo que a Cuba tendría que verlo completo, ¿verdad? Si usted tiene un hospital que es privado en Cuba porque cobra dinero y usted tiene dinero, lo van a atender con la equidad que usted tenga de dinero. O sea, un cubano no puede llegar a esos hospitales que llegan las personas que llegan con dinero y ser atendidos, porque cobran ellos por los servicios. O sea que ahí hay una incongruencia, ellos no son honestos con su ideología, etcétera.
Y es así, o sea, Cuba realmente sí explota a su trabajador, porque eso ocurre hasta en los que trabajan en los hoteles privados, porque los hoteles en Cuba son unas cadenas privadas, pero el salario igual que Venezuela se lo paga al gobierno, y Cuba, por ejemplo, el médico le paga 20 o 30 dólares al mes. Bueno, esto cuando fui a Cuba hace como un congreso, hace como 8 años, eso ganaban los médicos allá, y claro que si le da los frijoles y la luz y todo lo demás, el salario subió como a 120, con lo que ¿cómo se llama? Los beneficios que le da el gobierno, porque tiene un cuarto y por todo lo demás, que realmente en esa época el salario mínimo en El Salvador estaba arriba. No todo el mundo tiene salario mínimo en El Salvador, hay un porcentaje de la población. Y peor que no un tiene. médico. Sí, pero un médico que estudia y que hace un esfuerzo, que es la equidad, ¿verdad? La equidad es que tú ganas el salario que te mereces, ¿verdad? Entonces ya un médico realmente aquí gana normalmente arriba del salario mínimo. Aunque también hay problemas que aquí estamos graduando en las universidades un montón de jóvenes, y la universidad, por ejemplo, la nacional no está conectada hacia qué contratan, y hoy ahí tienes un montón de personas profesionales sin empleo. Harvard la miden, o sea, las universidades en el mundo las miden por 5 puntos. Un punto que tiene las universidades de medición es en cuánto tiempo encuentra empleo el que se gradúa y cuánto gana. Y por eso Harvard es el número 1 en leyes, porque encuentran empleo casi un año antes que se gradúen y ganan más salario que las otras universidades. Entonces, no tenemos esas mediciones en el país, y eso está dañando mucho a la juventud, porque el joven empieza a estudiar una carrera y no sabe realmente si va a encontrar empleo, cuánto va a ganar, etcétera. Entonces yo creo que deberíamos de Cámara de Comercio o alguien, el gobierno, empezar a hacer mediciones para que el joven pueda saber, mire, usted se va a graduar de médico, pero no va a encontrar trabajo en 6 años. La carrera dura 7 años, más 6 años que no encuentra empleo, son 12 años. El ¿verdad? costo de oportunidad. El costo de oportunidad. Obviamente, si se especializara, las especialidades médicas ganan entre 3.000 y 5.000 dólares al mes en este país, en lo privado o en lo público. Pero no tenemos, las universidades no están sacando oftalmólogos, otorrinos, dermatólogos, patólogos, o sea, lo que sí necesita el mercado. Están sacando un montón de médicos generales, pero no te sacan realmente lo que él va a encontrar en un empleo allá. Por ejemplo, en Aguachapán yo creo que no hay un cardiólogo ahí, no hay ni un cardiólogo. Entonces, imagínate un cardiólogo en Aguachapán, o sea, le ayudaría mucho al pueblo y él iría muy bien. Pero todas esas incongruencias de la educación, de privadas y nacionales, no todas son así, pero realmente no hay una diferencia que tú digas un administrador de empresas de casi 5 universidades. Hay unas que son mejores que otras, no quiero tal vez mencionar eso, pero hay 5 universidades que no va a decir, porque se graduó de esta administrador de empresas, yo lo voy a contratar. Porque si hay ejemplos, la ESEN generalmente coloca más, con más antes sus más y mejor. Más y mejor. Por ejemplo, o sea que si Don Bosco tiene carreras que no hay mucho en el país, como ingeniero biomédico o los que están trabajando en el avión. Sí. O sea que sí hay ejemplos de que están haciendo bien las cosas, pero nos falta mejorar. En el próximo segmento, Billy, le vamos a entrar a la ley de medicamentos. Quiero contar con tu apreciación, no solo bajo el punto de vista médico, sino bajo el punto de vista empresarial, pero sobre todo bajo el punto de vista del enfermo, del consumidor, que tú siempre has defendido. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.